Hola, bienvenidos. Soy la profesora Alba Orquera y junto al grupo de educadores Freire y Efecto Pigmalión estamos desarrollando el curso de Protocolo de Interacción Policial en situaciones con personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. Con esta capacitación buscamos promover por parte de la policía interacciones seguras, respetuosas y justas con personas diagnosticadas con TEA. En este curso, además, estaré acompañada por el profesor Pablo Yáñez, la acompañante terapéutica Ada Sánchez y la licenciada Jessica Vázquez. Esta capacitación consta de 4 módulos. En el primer módulo, TEA, en el marco normativo, con el profesor Pablo Yáñez hablaremos sobre las normas, tanto internacionales como internas, que garantizan los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. En el segundo módulo, TEA, conceptos básicos para su comprensión, la acompañante terapéutica Ada Sánchez nos introducirá en la definición de TEA y en otros aspectos que se vinculan. Ya en el tercer módulo, propuestas de abordaje hacia las personas con TEA, la licenciada en psicopedagogía Jessica Vázquez nos recomendará diferentes formas de intervención con personas con TEA. Finalmente, en el módulo 4, deberán realizar un examen final de los 3 primeros módulos. Cabe informar también que al final de cada uno de estos primeros 3 módulos deberán realizar una actividad multiple choice. Bien, ahora empezaremos a desarrollar el módulo 1, TEA en el marco normativo. Para poder comprender cuáles son las normas que protegen y garantizan los derechos de las personas con TEA, es necesario entender en primer lugar qué son los derechos humanos. Podemos considerar a los derechos humanos como normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Esto quiere decir que los derechos humanos son un conjunto de derechos fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena igualdad y dignidad. Todas las personas tenemos derechos humanos por el solo hecho de ser seres humanos. Estos derechos fueron establecidos y adoptados por las Naciones Unidas en 1948. Para poder entender mejor los derechos humanos, debemos poder comprender sus características. En primer lugar, podemos decir que los derechos humanos son intrínsecos. Esto quiere decir que todas las personas los tienen por el simple hecho de nacer y de ser humanos. Además, son irrenunciables e intransferibles, lo que quiere decir que nadie puede renunciar a ellos ni aun por su propia voluntad, ni pueden transferírselos a nadie más. También son inalienables, lo que significa que nadie puede quitárnoslos bajo ninguna circunstancia, ni nosotros quitárselos a otros. A su vez, los derechos humanos son universales. Esto quiere decir que todos tenemos los mismos derechos en cualquier parte del mundo. Ahora bien, para entender la interdependencia de los derechos humanos hay que comprenderlos como un conjunto. Esto llevará a que no se pueda disfrutar plenamente de uno de ellos sin que otros no se garanticen. Los derechos humanos son también indivisibles, ya que todos son igual de importantes, merecen la misma atención
y tienen la misma vigencia. Los derechos humanos son además progresivos. Esto quiere decir que una vez conseguidos no se pueden retroceder, es decir, no se pueden quitar derechos ya conseguidos. Es más, se debe avanzar en la búsqueda de más y mejores derechos. Finalmente, podemos decir que los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, que no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Entonces, entendiendo que los derechos humanos nacieron con la necesidad, entre otras, de saldar las injusticias cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos de la época, en búsqueda de brindar derechos a todos los humanos por igual para que no volvieran a cometerse los horribles crímenes de aquel momento. ¿Cuál es el rol de los estados en relación con los derechos humanos? Pues en la actualidad el rol de los estados es fundamental para lograr el cumplimiento de los derechos humanos, ya que son quienes están obligados a promover, proteger y garantizar el pleno y efectivo goce de los mismos. En este sentido, debemos recordar que todos los organismos y agentes estatales están obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Si así no lo hicieran, están violando la ley. Cabe recordar también que en nuestro país la ley suprema, es decir, la que tiene jerarquía por sobre las demás, es la Constitución Nacional. Y en este sentido es que con la reforma constitucional de 1994 tenemos también tratados internacionales con jerarquía constitucional. De hecho, tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, mediante el artículo 75, inciso 22, cuentan ya con jerarquía constitucional. Ahora que pudimos ver qué son los derechos humanos y en qué contexto nacieron, veremos que, para poder ampliarlos y mejorarlos, para tener un mundo más justo e inclusivo, se fueron realizando otros tratados sobre derechos humanos con temática más específica. Por ejemplo, con la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. En este sentido también tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero antes de abordarla, veamos rápidamente cómo se llegó a su aprobación y cómo tratamos los humanos a la discapacidad a lo largo de la historia. La consideración de las personas con discapacidad a lo largo de la historia ha pasado por diferentes fases según el contexto social y momento histórico. Entonces, podemos empezar pensando en una primera etapa durante la antigüedad occidental y en un paradigma de la prescindencia, mediante el que se desechaba o rechazaba a las personas con discapacidad por considerarse no deseables. La segunda fase que atravesó el concepto de discapacidad fue influenciada por el judeocristianismo. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, toma de él la idea de amor al prójimo y de que todos somos hijos de Dios. Ya en el siglo XX, el modelo rehabilitador de la discapacidad se introduce junto con el desarrollo de las guerras mundiales y su masiva producción de personas con discapacidad. Finalmente, y en la actualidad, más allá de las diferentes etapas pasadas, se ha llegado a un paradigma social y de derechos humanos en el que se considera a todas las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Es en este último contexto
que nace la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es un tratado de derechos humanos firmado por muchos países para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en toda la vida de la sociedad sin discriminación de ningún tipo. Veamos un poco de la historia que da como fruto a esta convención. Para la segunda mitad del siglo XX, inspirados en un contexto de búsqueda de reivindicación de derechos, las personas con discapacidad se sumaron al movimiento por derechos civiles involucrándose activamente. En paralelo, hasta este periodo, no existía aún por parte de los estados una verdadera política sobre discapacidad y las iniciativas respondían más bien a la caridad de los poderes públicos. Así fue que en los próximos años la Organización de las Naciones Unidas se preocupó por brindar asistencia técnica a los estados en el tratamiento médico de las discapacidades. Pero, lamentablemente, estas medidas tenían más bien un carácter asistencial y consideraban a la persona con discapacidad como un agente pasivo en el proceso. Así fue que, antes de aprobarse la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ausencia de un instrumento internacional vinculante que, de forma específica, protegiese y promoviera los derechos de las personas con discapacidad, limitaba considerablemente su respeto y ejercicio en condiciones de igualdad con las demás personas. Dicho instrumento jurídico vinculante, es decir, conjunto de normas que son de aplicación obligatoria, finalmente fue sancionado por la ONU en 2006. A su vez, este entró en vigor el 3 de mayo de 2008, llenando un importante vacío en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A su vez, en Argentina se sancionó y se la promulgó en 2008 con la Ley 26.378, mediante la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Pero fue recién en 2014 que se le otorgó la jerarquía constitucional. Bueno, vamos llegando al final de la primera parte del módulo 1. Y, a modo de resumen, podemos decir entonces que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Además, podemos decir que los estados son quienes tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos. También podemos caracterizar a los derechos humanos como intrínsecos, irrenunciables e intransferibles, inalienables, universales, interdependientes, indivisibles, progresivos e imprescriptibles. Ahora bien, sobre la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, podemos decir que es un instrumento internacional vinculante que, de forma específica, protege y promueve los derechos de las personas con discapacidad. Además, fue aprobada por la ONU en el 2006 y entró en vigencia en 2008. En el mismo año, Argentina la reconoció como ley y en 2014 le dio jerarquía constitucional. Además, cabe destacar
que esta convención es el resultado de décadas de organización y lucha de muchas personas en todo el mundo. También es muy importante reconocer que si bien falta mucho por legislar, en la actualidad ya poseemos un marco legal que nos permite construir una sociedad más justa e inclusiva. Por esto mismo, que todos los agentes del Estado estén formados en la temática es fundamental para continuar avanzando como sociedad. Para finalizar el contenido sobre normativa internacional, les comparto una frase de Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Siguiendo un poco la idea de la frase, es que con esta capacitación buscamos brindar herramientas para continuar aprendiendo el arte de vivir como hermanos. Muchas gracias.